de esta serie estuvimos en la Argentina. Seguimos en el cono sur, nos vamos a Chile. De esta manera vamos a ir subiendo en el continente, pero en esta ocasión es el turno de los chilenos. Vamos a reconstruir un equipo de cuarta división, el Salford City más exactamente, y lo llevaremos a lo más alto del fútbol inglés. También intentaremos convertirlo en el mejor equipo de toda Europa. Eso seguramente pasará cuando ganemos la Champions. Justo en ese instante termina el episodio como es costumbre. Esa final es la única que vamos a jugar. Vamos a tener en cuenta todos los jugadores jóvenes o las mejores jóvenes promesas chilenas que hay alrededor del mundo y las vamos a intentar traer a este equipo. Vamos a hacer una mezcla entre jugadores jóvenes y, si es posible, traer veteranos, aunque por el tema de estar en cuarta es un poco complejo fichar jugadores tal vez como Alexis Sánchez, etcétera, etcétera. Poderoso like, suscríbanse. Vamos a ver nuestro 11 inicial. 11 inicial que lo tenemos justo aquí, como pueden ver. Un equipo que lo vamos a cambiar todo, al menos este 11 inicial va a ser cambiado en su totalidad y tal vez estos jugadores suplentes. Estos definitivamente nos servirán para hacer dinero y poder traer lo mejor de lo mejor chileno que encontremos en el mercado de fichajes. Aquí hay jugadores con potencial, bueno, uno que otro por ahí, hay jovencillos, pero digamos que eso no importa. Veamos mejor la lista de deseos porque es brutal. Aquí la tenemos. Iniciamos con este señor Axel Cerda, 56 de media. Recuerden que tenemos que iniciar con jugadores como este porque el equipo no venderá a este futbolista porque es muy importante. Sabemos que tenemos problemas en ese tema. Este no querrá cambiarse un equipo como este, entonces nos toca ir con paciencia. Tenemos a Alexis Sánchez. ¡Wow! Podemos traer a Alexis Sánchez. ¡Wow, chicos! Eso me parecería brutal. El tema es que no creo que tengamos ese presupuesto. Déjenme ver. Bueno, aquí tenemos el pequeño problema. 1.9 millones. Pero si vendiéramos jugadores... Bueno, en fin, veamos qué sucede. De momento continuemos viendo nuestra lista. Miren, todos estos son chicos jóvenes. He tratado de traerlos como... Bueno, aquí hay una cosa curiosa mejor. En el tema chileno, tenemos jugadores los más jóvenes como de 17 años, que son muy poco. La mayoría están por encima de los 19, 20, 21. Que me preocupa que pues este proyecto es a largo plazo y un jugador tal vez de 22 años. Bueno, claro que 7 temporadas que podríamos demorarnos. De 7 a 8 temporadas. Tendría 30 años, 29, 30 años aproximadamente. Tal vez no sea tan mala idea. Bien, chicos, ahí está nuestra lista de deseos. Veamos qué podemos fichar en esta primera temporada. Tenemos el primer fichajazo. Este es el primer muchacho que llega a nuestro club, el primer chileno, que como pueden ver va a lucir el dorsal 10. Muy bien, veamos cómo nos va. Parece que es alto el muchacho. El DT que estoy usando es un DT que está en el modo carrera femenino. Lo saqué, era como el del Manchester City femenino, pero creo que eso no es relevante. Chicos, buena negociación. La verdad quería ir, voy a intentar otra vez por el señor Alexis Sánchez. ¿Por qué? Obviamente sería fantástico porque pues tiene 80 de media, pero tiene 35 años y si dejamos pasar de pronto se nos retira. Inclusive ya pasó con el señor Arturo Vidal, que por desgracia lo quería tener en este episodio, pero no se puede. Ya no lo podemos fichar porque aparece como un jugador que se retira esta temporada. Aquí tenemos a otro, el señor Martín Mundaca, o Mundaca, no, debe ser Mundaca. Extremo izquierdo, bueno, en este momento es medio izquierdo, llegó por 600 o 550, déjenme ver, ya pasó esa animación. Bueno, tiene 62 de media, pero tiene buen potencial, es jovencillo, que esa es la idea. Tenemos que traer los más jovencitos posibles, debido a que nuestro proyecto, como he dicho, tiene 17 años a largo plazo. Nuevo fichajazo, este será nuestro 7. Al menos eso espero. Extremo izquierdo y esperemos que sea el 7, el mejor 7 de toda Europa, o al menos de Inglaterra. Trajimos ahora al 11, nuestro 11, procedente de Colo-Colo, aunque tiene 21 años. Bueno, sí, yo sé que es joven, pero ya lo he dicho en repetidas ocasiones, es un proyecto a largo plazo. Me hubiera gustado que tuviera 19. Veremos a ver cómo va. Un chico más, Juan Francisco Rosell, de la Universidad Católica, pero lo trajimos como recambio. Es chiquitín, tiene 57 de media, si mal no estoy, 17 años creo que tiene. Es medio derecho, pero lo vamos a convertir a extremo y va a ser 19 años tiene. Va a ser el suplente. A ver, aquí tenemos un nuevo fichaje, el señor Nicolás Letelier, 280,000, tiene 17 años, no fue tan buena compra, pero ojo, tiene 19 años, perdón, 57 de media, va a ser suplente evidentemente. Bueno, yo creo que con este muchacho ya rematamos los fichajes de esta temporada. Por fortuna pudimos traer varios, la verdad. Milan Rocky llega como mediocampista, este sí está muy jovencito, es el más chico de todos, con 16 añitos, 57 de media, va a ser recambio, pero démosle tiempo. Termina la temporada y creo que nos fue bien, avanzamos, aunque quedamos muy por debajo del MK Dons, porque hicieron 92 puntos, 11 puntos más que nosotros, pero no importa, avanzamos. En el tema copero, la verdad es que nos fue terrible. Por el lado
lado de los goleadores tenemos a nuestro Alexander Oroz, o Oroz, como se pronuncie, con en el cuarto lugar más bien 19 goles en 30 partidos. Fantástico. El mejor asistente fue de nuestro club. Sí, fue el señor Woodburn, pero tenemos también a este Tyres Forna, creo que se pronuncia así, y el señor Josh en el tercer y cuarto lugar. Nuestro portero fue el cuarto mejor de la temporada. Bueno, este es nuestro 11. Ya de hecho tiene el dorsal aplicado, no me había fijado. Muy bien, ahí vamos. Este señor que tal vez lo venderemos la próxima temporada porque pues tenemos ya un jugador bastante bueno. Este señor no me había fijado que tenía 26 años. Ah, no, perdón, es 26 goles. Perdón, tampoco ni siquiera 26 goles, son 26 partidos. Por Dios, lo siento, chicos. Lo siento, estoy mirando mal. Aquí está el desarrollo de nuestros muchachos. Unos ya no tan muchachos, pero ahí vamos. Carrasco jugó 19 partidos. Es el delantero, tal vez va a ser el 9 la próxima temporada. No estoy tan seguro que nos dé el gran rendimiento en tercera división por su media y por su edad. Pero, hombre, yo creo que ya con una temporada conoce bien el club y podemos confiarnos un poco en él, porque realmente lo que necesitamos es dinero para poder fichar lo que necesitamos. Estos muchachos al final terminé prestándolos y crecieron bastante. Mire, este creció 4 unidades si no estoy mal, y este también. Están 2 años en préstamo. Yo creo que en la siguiente, no en esta que sigue, sino en la próxima temporada, si llegamos a segunda división, por ejemplo, ahí los vamos a traer de vuelta. Tenemos portero. Tenemos un portero llamado Eduardo Villanueva, que viene de la liga chilena. Tiene 20 años. Me hubiera gustado que tuviera menos, ya saben. Siempre quiero que tengan menos edad. Pero bueno, tiene 63 porque nuestro portero, no me fijé y se nos va a ir gratis. Tristemente, por el tema del contrato se venció. De hecho, se me van a ir como unos 4 jugadores gratis. Bueno, no es que valieran mucho, pero se venció su contrato. Entonces vamos a rebuscar dinero como podamos. Trajimos nuestro central, nuestro 4 o 3 o 2, como lo queramos enumerar. Iván Román ha llegado por el más costoso, la fichaje más caro, creo que es este, 1.6 millones. Es que tiene 67 de media. Creo que está perfecto. 18 años, está maravilloso de hecho. Otro defensa, Sebastián Pino, Huanchipato. No sé cómo se pronunciará esto. Este equipo es de Chile, por favor me lo dejan en comentarios, que no sé mucho del fútbol chileno. Lo que sí sé es que este señor ha llegado y es otro defensa central con 63 de media. Tenemos ya los 2 titulares pensando en el futuro, porque este también tiene 22 años. Bueno, está un poquito viejo, pero funciona. Tenemos un fichaje más, el señor Maximiliano Gutiérrez, Huachipato. Ay, no puedo pronunciar ese nombre. O al menos no de manera fluida. Chicos, una excelente compra, claro que sí, 2.1 millones. Este es el más costoso hasta el momento, pero este tiene 70 de media. Creo que está perfecto. Va a ser el reemplazo del señor Olopeit, el que ven ahora mismo en pantalla, que será nuestro suplente. Vaya, nos fue terrible. A repetir liga. Por aquí la cosa estuvo terrible. Por aquí ni se diga. Bueno, a nuestro muchacho no le fue muy bien esta temporada, pero sí creció. Y eso es lo que nos importa. Está creciendo bastante bien. Este también. Es curioso que les haya ido tan regular. Este señor no se pudo vender, pero al final decidí no hacerlo porque, bueno, no era el dinero suficiente como para reforzarnos. Este Roque, mírenlo cómo va. Gutiérrez solo creció una unidad. Qué curioso. Debió crecer más. Villanueva le fue bastante bien a nuestro portero. Creo que creció 4 o 5. Pino no creció mucho. Este señor sí creció bastante. ¿Cuánto? No, pero Pino sí creció, creo que 4. Carrasco creció 2 unidades. Wow, veí que había sido el titular. Por Dios santo, ¿quién le quitó la titularidad? Ojalá no se me quiera ir. Hice simulón y no lo noté. Ahí está el desarrollo de nuestros muchachos. Temporada para olvidar. Vamos a recuperarnos y hacer más fichajes la próxima. Por fin tenemos un fichaje top. Este señor no tiene medias, increíble. Chicos, él, yo creo, aceptó 2 temporadas, tiene 37 años y 75 de media, pero bueno, uno de los objetivos de estos episodios es retirar a esas leyendas de la nacionalidad con la que estemos haciendo el episodio, en este caso evidentemente chilena, y este señor es toda una leyenda, grandísimo jugador, en su prime realmente fue fantástico, fue muy bueno, pero con 75 de media nos puede ayudar a salir de esta tercera división. 16, wow, no tenemos que darle por ahí el 9 tal vez, aunque ya tenemos un 9 que curiosamente se quiere ir a pesar de que ha sido titular, a pesar de que ha sido, consentido en la última temporada. Pero bueno, chicos, veamos cómo nos va. 75 de media, vendimos un mediocampista por 11 millones, sí, por 11 millones, y esto nos permitió tener a este señor con nosotros. Nuevo fichaje, Ignacio Pacheco para el mediocampo, porque hemos vendido, ya se fue nuestro mediocampista ofensivo, ahora este señor es medio centro defensivo, tenemos que convertirlo a MC y jugar con 3 MCs. Tenemos un ex DC United, viene de la liga americana, Jonathan Villagra, llega, excelente oferta, sí, 2.2 millones,
bastante costoso, pero tiene 71 de media y tiene 25 años. Creo que está bien, está. Calidad de titular sin lugar a dudas. Tenemos a Ian Gargues, o Gargues, como se pronuncie, viene de Palestino y tiene 20 años, 21 añitos. Va a ser lateral derecho. Muy bien. Bienvenido y esperemos que triunfes en este club. Mejoramos, pero solo un poco. Bueno, sí mejoramos harto, pero hombre, no nos colamos entre el ascenso mejor. Muy lejos del ascenso, de hecho. Aunque realmente hicimos 78 y el campeón hizo 84 puntos, tampoco fue tanto. ¿Qué tenemos como goleador? Bueno, sí tenemos a Alexander Oroz con 18 tantos en 39 partidos, flojo, en su lugar evidentemente. Y en el tercer lugar sí tenemos a Milan Rocky con 9 asistencias en 46 partidos. Fue el tercero mejor de la temporada. Nuestro portero no está por acá. Estadísticas, bueno, nuestro Alexander sigue siendo brutal. Ahí está, poco a poco. El señor Leandro también va creciendo, no creció mucho realmente. Este señor cayó 4 unidades, si mal no estoy, pero será titular la próxima temporada. Nuestros muchachos pareciera que se estancaron un poquito, no crecieron como quisiéramos. Este Gargues fue titular, pero no creció. Carrasco jugó pocos partidos, ahí va, ese suplente, este señor voy a venderlo, creo yo, para poder hacer dinero, aunque no creo que haga mucho. Este señor no sé si se los mostré, pero sí, es un fichaje que hicimos para iniciar esta temporada. Tenemos dos muy buenos centrales, pero nos está yendo muy regular. Este Pacheco también, ya es MC, recuerden que llegó como MCD. Mundaca, buen titular, perdón, buen suplente. Nuestro portero gigante. Está complicado esto, chicos. Aunque no nos fue tan mal esta temporada, deberíamos haber hecho algo más. Un portero suplente, Cristóbal Dorador. Ay, chicos, mala negociación. Creí que lo había comprado, lo compré por 360,000. Qué mal. Fin de temporada y tenemos el éxito. Maravilloso, 107 puntos, qué cantidad. Creo que me olvidé mencionarles un jugador que saqué a préstamo. Ya lo vamos a ver. Gran delantero, de hecho. Y tenemos por fin un título en nuestro palmarés. Esta BSF Trophy, la más probable que podemos ganar, bueno, en estas estancias, ¿no? A estas alturas. Continuemos. Increíble, tenemos a Leandro Hernández como el máximo goleador de esta temporada de la League One. Y en el tercer lugar, Damián Pizarro. También tenemos a Alexander Oroz. Y tenemos también a Leandro como el máximo asistente. Qué pedazo de temporada esta, ¿no? Portería, nuestro portero Eduardo Villanueva es el segundo mejor de la temporada. ¡Ojito! Esta vez fue que el señor Hernández se despachó en goles, 35 goles, ¡qué locura! Por Dios santo, este es el jugador que saqué a préstamo. Ojo que es del Villarreal. Supuestamente va a jugar 2 temporadas y vamos a dar 22 millones por él. ¡Wow! ¿Los vale? Juzguen ustedes. Bueno, no importa, este señor Oroz, yo no creo que tengamos ese dinero. Miren, wow, miren a Rocky, qué delicia. Este señor también creciendo, este chico que es de la plantilla original sigue con nosotros y jugó 61 partidos, le quitó titularidad y protagonismo al Letelier. Pacheco, wow, Pacheco, Ignacio Pacheco también está estancado. No jugó, y jugó 48 partidos y solo, no creció. Este señor me preocupa. Villagra, Pino, Sánchez, que, ojo, porque tenemos el primer retirado del episodio. Se retira al terminar la temporada. Portero gigante, nuestros defensas, este chico que no jugó sino 5 partidos se querrá ir, seguramente. Ahí está. Creo que sigue con nosotros. Chicos, ahí está el desarrollo de nuestros muchachos. Este fue el portero que compré suplente, que no jugó, pero pues este es el rol de él, ser suplente. Vamos a la siguiente temporada, League One, a donde pasamos ya Championship. Vamos a la Championship. Un fichaje. Creo que vamos a hacer uno solo. Solo tenemos 10 millones, pero es que voy a vender uno de nuestros jugadores. No creo que dé mucho por él, pero voy a venderlo porque es de original de la plantilla. Es un inglés. Con este señor completaríamos una plantilla totalmente chilena. Ahí está. El señor, creo que es este Austerfield, no sé si pronuncie bien, no importa, ese se va. A ver. Hemos encontrado esta joya, 4 temporadas para encontrar, no sé, este podría ser el relleno de quién, díganlo ustedes en comentarios, pero es difícil encontrar canteranos chilenos, pero miren la joyita, nos hizo esperar, pero aquí lo tenemos. Aquí tenemos a este muchacho que esta temporada, bueno, no sé si se vaya, yo creo que se va a préstamo, dejémoslo que juegue en otro lugar, porque tenemos en préstamo al señor que tienen a su derecha, no, mentiras, tenemos otro delantero centro que está en préstamo, entonces ya luego retomaremos con este señor. No nos fue mal, pero los 88 puntos no nos alcanzaron, 86 puntos no nos alcanzaron para irnos a primera división. No tengo problema con eso porque una temporada más en esta división nos permite prepararnos al máximo para ir a a Premier League. La verdad es que nuestra participación en este momento por copas no fue de la mejor, ronda 4 de la FA Cup y
estuvimos, o más bien caímos en la ronda 2 de la Carabao. Aquí, por desgracia, los playoffs nos negaron el paso a Premier League, pero como dije, no importa, vamos a prepararnos mejor para dar una muy buena impresión en primera división. El tema goleador, bueno, no tenemos a nadie. En las asistencias sí tenemos a Milán. Nuestro portero fue el mejor, muy bien. Y el desarrollo de nuestros muchachos fue o pasó o sucedió más bien de esta manera. Ojo que este chico lo iba a prestar, pero resulta que el jugador que tenía en préstamo solo lo tenía por una temporada. Creí que se había cerrado el trato en 2, pero no fue así. Wow, miren a Rocky, por Dios santo. Miren a Rocky con 21 añitos. Este Oroz, muy bien, 25 años. Está joven, está perfecto. Letelier un poco estancado, pero ahí va. Este señor César creció hartísimo, como 6 unidades. ¡Qué locura! Serrano, ahí va. Carrasco, ¿qué estoy mirando? Mundaca, suplentes, esos son los chicos suplentes. Este muchacho, ojalá lográramos conseguir a alguien un poco más poderoso para esta o con más media. Creo que tengo a alguien por ahí en mente para sustituirlo y tener un lateral derecho de calidad. Bueno, este es un lateral derecho de calidad, pero tengo jugando por la izquierda. Wow, no me había fijado ese pequeño detalle. Ojo, chicos. Ramón, muy bien. Este señor sigue con nosotros y Dorador debe ser. En fin, oiga, ¿por qué tienen los chilenos algunos apellidos extraños? Bueno, extraños para mí. Dorado. Aquí, si fuera en Colombia, sería Dorado, pero la R sobraría. Vamos a la siguiente temporada, repitamos división, preparémonos y vamos con toda para afrontar la Premier League. Ojo, chicos, porque hemos traído a Christian Riquelme. Hombre, yo creo que es una muy buena opción para nuestra extrema izquierda o lateral izquierda. Quizás este sea un movimiento extraño, movimiento muy raro, pero creo que lo voy a llevar a cabo. Podemos pedir hasta 83 millones. Si me dan los 83.7 millones, lo vendo. ¿Y por qué voy a vender a mi mejor jugador? Hombre, porque necesito efectivo, no tengo el presupuesto suficiente y quiero comprar jugadores que deberían estar en este episodio y se me están escapando por la edad. Hablo del señor Brereton Díaz, que me encantaría tenerlo en este episodio. Recuerden que es un gran jugador y además también necesito reforzar algunas posiciones. Voy a ver, si me dan los 83.7, saco adelante esta venta. A ver, al final no estaba tan costoso el señor Brereton, estaba alrededor de los 7 millones. Creo que sí me alcanzaba el presupuesto, pero me quedé ilíquido. No he concretado la otra compra. Estaba en negociación esta y al parecer no, salió adelante. No sabía que teníamos el rostro más bien de Van Nistelrooy para el señor Brereton Díaz, pero bueno, no, ahí está. Parece más a Van Nistelrooy, creo yo, no sé. Ay, chicos, no sabía que no tenía el señor Brereton su rostro recreado. Chicos, procedente del Southampton, tiene 30 años, creo que no está nada mal. Creo que viene a colaborarle a este equipo con madurez y va a ser nuestro 9 oficial, porque yo creo que vamos a vender al otro chico, dado que podemos hacer algunas negociaciones interesantes, muy interesantes. Bueno, se hizo efectiva la venta, se va este muchacho, nuestro mejor jugador, Santi Carvajal, un niño, se va a un equipo más grande, evidentemente, al Arsenal, y tenemos 83.5, eran 83.7, sí, cometí un error, pero fue que le pedimos 84 al otro club que estaba pidiendo su fichaje, estaba tras su fichaje, la disputa entre estos dos clubes, pero al final se lo llevó el Arsenal. Sí, yo creo que es un mejor lugar para nuestro muchacho, aunque luego seguramente lo vamos a enfrentar. Creo que es momento de irnos preparando, procedente de Colo-Colo, llega por 17 millones Vicente Pizarro con una valoración global de 81, 82. Creo que es un grandísimo fichaje, déjenme ver, 81. Maravilloso, ese medio defensivo. Bueno, esperemos que sí le va a quitar la titularidad a Letelier. Este es el fichajazo que quería hacer. Bueno, este fue el muchacho que sacamos en préstamo por una temporada. Creció muchísimo con nosotros y se nos fue, pero resulta que siguió creciendo, siguió mejorando. Él aceptó volver porque cree en este proyecto, porque lo conoce de sobra, porque son todos sus colegas acá, sus paisanos más bien, porque colegas son todos. Todos son futbolistas, evidentemente. Pizarro es el 9, no sé en la vida real, ustedes me dejan en comentarios los chilenos si es una gran estrella para el futuro, lo ven, bueno, como sucesor, no sé, de Alexis Sánchez o algo así, me lo dejan en comentarios. ¿Será el nuevo Bambam Zamorano? Bueno, en fin, chicos, ustedes lo dejarán en comentarios, yo no tengo ni idea. Llega con 86 de media y lo compramos por 51 millones, creo que fue. Sí, señor, 51.9. Yo creo que Brereton, vamos a tener un inconveniente con Brereton, y es que, bueno, creo que por su edad va a ser suplente. Ahora sí, nos vamos perfectamente a la Premier League. 111 puntos, pedazo de temporada. Nuestras presentaciones en Copa sigue siendo un poco deficiente, de hecho, malísimo. Bueno, en esta estuvo un poco mejor. En Carabao Cup
Cup. Me hubiera gustado ganarla, pero no fue posible. Muy bien, tenemos el goleador, los dos máximos goleadores en esta temporada. Y también tenemos en el segundo y tercer lugar los mejores asistentes. Debimos haber ganado la mejor asistencia. Por aquí nuestro portero le fue terrible. Y nuestro equipo está volando. ¡Qué desarrollo magnífico! 47 partidos y 38 goles para Pizarro. Rocky va gigantesco. Brereton fue titular, le quitó la titularidad al señor Leandro Hernández. Creo que es Leandro Hernández se la quitó. Pues hombre, yo creo que sí. Brereton, que sí, inicialmente dije que lo iba a convertir a delantero centro, pero decidí mantener a nuestro chico, a ver que llegó nuestro gran delantero, y mantener al chico que teníamos como suplente, que fue titular en un par de temporadas, a este señor Carrasco. Entonces decidí convertir a Brereton en extremo izquierdo. No sé dónde lo hace mejor, ustedes déjenlo en comentarios. De momento aquí está como extremo izquierdo. Este chico está en préstamo, yo creo que se une a nosotros la próxima temporada. Ya adquirió mucha experiencia en Premier League, porque miren, no está en el Leicester City. Vamos a la siguiente temporada. Fichaje de recambio, el señor Gonzalo Tapia, aquí como lo pueden ver, llega al club, viene procedente de River. Quizás en Chile y en Argentina sea muy popular, pero en Europa en este momento no lo es. Llega a jugar en la Premier League, va a ser suplente, no tiene rol de titular, ojo con eso. Pero lo importante de este jugador es que es joven. Bueno, no es joven, tiene 28 años, sí es joven, pero no es joven. Yo me entiendo. Como recambio nos viene bastante bien, porque el chico que tenemos de recambio vamos a prestarlo y vamos a ver que crezca en otro lugar y luego regresará. Tal vez será el 9 en el futuro, pero pues por ahora se irá más bien a prestar. Tengo que reconocer que las ofertas son realmente interesantes ya para nuestros muchachos, pero no están en venta. Y este se quiere ir. Wow, pero no lo puedo dejar ir porque no tengo a alguien para esa posición. Y bueno, eres importantísimo para el club, así de sencillo. Tal vez este fichaje pudo estar de más, pero resulta que este es el jugador con más potencial que encuentras en el FC de Chile, el señor Darío Osorio. Viene de River. Los que lo conocen, por favor, dejan en comentarios si tiene proyección, si tiene futuro, si es un gran jugador, porque al menos en el FC es el chileno con más potencial. Digo que es redundante porque ya tenemos un jugador muy bueno ahí y este chico va a ser suplente. Oroz está haciéndolo fantástico, no va a perder la titularidad, pero teníamos que tener a Darío Osorio si queremos tener el mejor o los mejores chilenos. Esto es una completa locura. En la vida creí que en la primera temporada nos coláramos en Champions. De hecho, casi ganamos, si no es por el City, porque el City hizo poquito, 78 puntos. Lo hicimos 73. La verdad es que el campeón lo logró con pocos puntos, pero nosotros estuvimos ahí. Estuvimos muy por encima de equipos como el Chelsea, el United, incluso el Liverpool. Bueno, el Liverpool no tal. Pero en fin, chicos, veamos en otras competiciones. Bastante regular en FA Cup y bastante regular en Carabao. En el ámbito goleador la cosa es bien compleja. Recuerden que tenemos a Erling, a Julián Álvarez de regreso en la Premier, ojo, Bukayo Saka y este señor Ilias por parte del Aston Villa. Damián aún así se ubicó en el quinto lugar con 20 tantos, solo 2 tantos por debajo del goleador, pero no estuvo nada mal. Mientras que en las asistencias sí tenemos a César y a Ben Brereton Díaz en el primero y segundo lugar respectivamente. En la portería, wow, Eduardo fue el mejor portero de la temporada. ¡Qué locura! Y nos vemos en Champions, pero primero veamos el desarrollo. Partidos jugados 43, 22 goles, muy pocos diría yo para nuestro 9. Fue el mejor o estuvo entre los mejores de la Premier. Ahí está, chicos, este es el desarrollo. Quizás de fondo sientan o escuchen una guadañadora, pues evidentemente no soy yo, pero hacen trabajos fuera del edificio donde vivo. Chicos, Riquelme, no sé si ya se los... Sí, yo creo que ya se los había mostrado. Letelier, ahí va el desarrollo de nuestros muchachos. Este Tapia solo jugó 7 partidos, pero yo recuerdo haberlo metido en más partidos. Recuerden que esa es su posición. Él viene como suplente, no viene a ser estrella. Bueno, sí puede serlo, pero no titular, al menos no de momento. Esos son nuestros chicos en préstamo. Yo creo que vamos a la siguiente temporada, evidentemente, y veamos qué sucede en Champions. Así ha terminado la primera ronda de la liguilla más bien de esta Champions. Nos fue bastante bien. Estamos en octavos y en octavos nos vamos a enfrentar al Olympique. Veamos qué pasa. Arrancamos con el partido de ida en casa. Veremos cómo nos va. 2-1 perfecto. Y ahora veamos en nuestro propio hogar. Creo que avanzamos. A ver, nos encontramos al Madrid en cuartos y le ganamos, increíble. Vamos en el partido de vuelta, ahora en casa. Perfecto, somos los mejores. Semifinales de escándalo. Ojo, vamos contra el City y empatamos de visita. Veamos qué sucede en nuestra casa. Lo sacamos adelante, perfecto. Y tenemos una final contra ese Manchester City. A ver, caímos un escalón en la liga, pero
pero eso no quiere decir con fuerza. Aunque debimos ganarla. Bueno, creo que todavía no se ha acabado el episodio. Tenemos una final de Champions, pero la verdad es que no es con un equipo tan complicado. Pero ya veremos. Tenemos Community Shield y ante el Manchester City, 1-0 en el global. Espectacular. Y tenemos también esta maravilla también ante el City. Wow, le ganó 4-0. No me había fijado en esto. Con todo el respeto del mundo, es un gran equipo obviamente, pero me hubiera gustado con un equipo más potente. Palmer es el goleador, nuestro Ben Brereton Díaz es el tercero y el cuarto es Damián en Premier League. En las asistencias, Brereton es el máximo y nuestro portero no está entre los 5 mejores. Por Champions tenemos a Milan Rocky, ay, muy bien. Y en las asistencias, quinto lugar para Ben, temporadas fantásticas. Este fue un temporadorón para el chileno. Tristemente en la vida real, bueno, se esperaba mucho más, ¿no? Y Andrea Onana, no, por aquí no tenemos nada. Lo dicho, el señor Brereton tuvo un pedazo de temporada, o más bien el señor Van Nistelrooy, joven, 33 años y 88 de media, 37 goles en 65 partidos, tal vez un promedio de 0,50 goles por partido, creo que es así el promedio. En fin, no me paren bolas, no me presten atención, solo miren a nuestros muchachos cómo crecen, o cómo crecieron más bien, porque este episodio ya podría llegar al final. Oye, son bajitos, bastante bajos, bueno, hay unos altos, este también es alto, ojo, hay que mirar cuánto quedó valiendo esta plantilla, ya lo vamos a hacer más adelante, pero quiero que me dejen en comentarios si esperaban el crecimiento. Este muchacho sí se estancó, pero por la llegada de Brereton. Este chico tuvo, bueno, solo 9 partidos, pero tiene un crecimiento acelerado, increíble. Letelier, aunque esta temporada no jugué partido por partido, la verdad hice simulón, entonces por eso algunos jugadores no tienen tantos minutos como quisiéramos. Ahí está Carrasco, que al final terminó decepcionando, pero porque, hombre, recuerden que llegó por ahí Alexis Sánchez y tenemos también otro 9 bastante bueno. Este es el crecimiento orgánico. Ahora veamos en lo financiero. Nuestro jugador más costoso es el señor Rocky. Este Rocky, ay, Dios quiera que Rocky le vaya bien en el fútbol, tiene mucho potencial. Este es nuestro delantero, que tiene un valor de 180 millones, 170 para este señor. Perfecto. El señor Pizarro, excelente, muy bien, ahí está Brereton, el señor Riquelme con 80.5 millones, 80 millones, jugadores que muchos no tenemos por ahí en cuenta, y miren qué pedazos de jugadores que son, que se convierten en algo fantástico. La verdad no tengo idea cuántas temporadas jugamos, ¿6? ¿7? ¿5? Ni idea. En postproducción me va a tocar estar atentos, porque no sé cuántas temporadas terminamos jugando. Muy bien, esta plantilla ha quedado costando exactamente 1.431.5 millones. No es tan cara, pero está costosa. Veamos las finanzas del club. Tuvimos ingresos de 497 millones, un poco más, gastos de 24 nada más, muy bien, porque no fuimos en fichajes esta temporada, y al final una ganancia neta de 472.7 millones. El valor del club 975.8, la proyección 1260. Toda esta ganancia se repartió de esta forma, como lo ven en pantalla, y los gastos de esta. Transferencias en camisetas, déjenme ver, la de Brereton Díaz, Pizarro y Oroz son las más vendidas, 2.1 millones para esta temporada, un poco más, todas tal vez unas 12 millones de camisetas. Su presupuesto, o nuestro presupuesto final, 85.6 millones de euros, bastante bajo realmente, pero con un equipo entre comillas joven. Chicos, vamos a la final y rematamos este episodio. Majestuoso el escenario, como es costumbre, las finales de Champions que son maravillosas, la venta de camisetas, el público, todo esto nos emociona mucho. Ahí está Van Nistelrooy joven. ¡Wow! ¡Miren a Hendrik! ¡Fantástico! Vamos a esta final de Champions, muchachos. Vamos a intentar llevárnosla si es posible contra este Bayer Leverkusen, las aspirinas que tienen muy buen equipo. Veamos qué sucede. Aunque, para ser honesto, la verdad es que este partido en su primer tiempo fue un completo desastre. Solo tuvimos una ocasión medianamente parecida a buena en este instante. Ya en el minuto 85 llegaría este pedazo de jugada por parte de este señor Wirtz, que le regalaría un pedazo de gol al partido, porque el partido estaba desanimado, estaba flojo, muy enredado en la mitad del terreno de juego, y este señor nos regala este pedazo de jugada que hay que reconocer que fue muy buena, digna de su categoría. Muy bien, en el minuto 87 rápidamente intentaríamos descontar en esta jugada. En la primera no entraría, pero en la segunda sí. Muy persistente, como todo un 9, el señor Pizarro, para buscar el gol que nos daría el empate y nos metería nuevamente en el partido. Un partido que, como dije, estaba siendo muy flojo, pero que en este momento se estaba yendo a 15 y 15 más.
El empate, muy glorioso sin lugar a dudas, no lo podía creer Pizarro, el mejor 9 de este club, bueno, el único de hecho, pero yo creo que sí podría llegar a ser el mejor 9 de toda Europa, pero no en esta temporada. Tendríamos que jugar más porque lastimosamente nuestro equipo, o más bien la comunidad chilena, se quedó sin Balón de Oro en este episodio. Lo intentaremos en una próxima ocasión, pero ese no es el tema es el partido, no nos salgamos del partido, por ahí tendríamos un cambio, ojo con eso, y continuaríamos en los 15 y 15, no nos haríamos daño y nos iríamos finalmente a la tanda de penaltis. Pizarro iniciaba con un penalti muy bien ejecutado, aunque el portero lo adivinó, no lo alcanzó. Este penalti era el que lo decidía todo, absolutamente todo. Pacheco tenía la gloria en sus pies y así, como pueden ver, excelente penalti por el mismo lado por donde inició la historia, justo por ahí terminó, a la izquierda del portero. Chicos, en el rincón donde duermen las ratas. De esta manera nos coronaríamos campeones y bueno, hasta aquí llegaría el episodio. Pero antes de irnos, mientras ellos celebran, ya saben que es necesario hacer un resumen detallado de lo que conseguimos en las 7 temporadas. Jugamos 7 temporadas por si a alguien le interesaba saberlo. Resumen interesante. Conseguimos 2 ligas, una BSM Trophy, una Community Shield y una FA Cup. Por desgracia nos fuimos sin Carabao Cup en este episodio. Tenemos una Champions y la Supercopa de Europa será un misterio. No sabremos, tal vez en otra ocasión. Al final esto nos da un total de 6 títulos conseguidos en estas 7 temporadas. No creo que haya estado tan mal realmente. Tuvimos el goleador en 2 ocasiones y el mejor asistente en 4. Nuestro portero también brilló en 2 ocasiones. Por desgracia, los chilenos en este episodio se quedaron sin Balón de Oro. El valor del club, 975 millones, un poco más, y el valor de la plantilla, 1.431, también un poco más. El presupuesto final fue de 85.6 millones. Su valoración inicial, o con la que recibimos este club, es de 62, y lo entregamos con 86 de valoración global, siendo nuestra mejor o mayor virtud la delantera y el medio campo. Chicos, hemos llegado al final de este gran episodio. Me encantaría que en los comentarios me dejaran la nacionalidad para el siguiente, o si quieren ver, tengo ganas de hacerme un video, un episodio con agentes libres, que hace rato que no reconstruimos nada con agentes libres. Bueno, me lo hacen saber en comentarios. Poderoso like, suscríbanse, pero antes de irse les voy a dejar 2 videos que sé que les van a interesar en las pantallas finales. Adiós.